Mi abuelo me avisó porque sabía que era bueno dibujando. Como yo estoy estudiando un curso por internet de acuarela, mi mamá me dijo, pues lo puedes hacer con un poco de acuarela. Dije, sí. Ella es Hannah y él Lucio. Ambos son ganadores del concurso de cuento y dibujo Mis derechos me acompañan a donde quiera que voy. Este año trató del tema de migración visto a través de las niñas y los niños. Todos los migrantes casi no tienen dinero y eso, y les tenemos que dar algo. Y por eso estoy participando. De ninguna edad, ni bebé, ni adulto, ni adolescente, nadie tendría que estar pasando por esa. Todos tienen el derecho de vivir donde ellos quieren. Lucio está aprendiendo a tocar la batería. Hannah es buena dibujando y bailando ballet. Algo que los une es su interés por ofrecer un mejor país para quienes lleguen a México como refugiados. Sus dibujos, ganadores del concurso, tratan sobre cómo pretenden lograrlo. Pues mi dibujo se trata de que todos tenemos derecho a entrar a una nación y tener un lugar en donde quedarnos. Y por si nos corren de ahí, tener otra es el derecho de irnos a otra nación. Afuera del círculo era la guerra y la tristeza, y adentro era el ACNUR y México, el círculo que lo rodeaba, y adentro era donde había mucha comida, hogar y donde pasarla bien. Según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 1 de cada 3 personas que llegan a nuestro país en calidad de refugiados son niños. Es por ello que es importante conocer su visión para entender e interpretar a nuestra sociedad de una manera no adulta. Primero estuvimos en África y todos tuvieron que emigrar a cada parte del mundo. Entonces yo también digo, ¿en qué familia no va a haber un migrante entre sus antepasados? Con imágenes de Joel Arias, Víctor Diego, 21 Noticias.